Bem-vindo a mais um podcast com Dudu. No dia de hoje vamos a receber o Dr. Arthur, com muita experiência no futebol paraguaio, muita experiência no deporte paraguaio. Doutor, bem-vindo e muitas graças por aceitar essa invitação. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes esta tarde compartiendo un poquito de mi experiencia y conocimiento también con ustedes. Espetacular, doutor. Bueno, doutor, quero iniciar esse podcast falando um pouco, obviamente, de tua história, verdade, na medicina, de como vos empezaste, como te fuiste a essa área de la medicina desde o início, verdade, desde tu juventude, onde estudiaste, como Sí. foi, doutor? Bueno, yo llegué a Paraguay hace como 13 años más o menos. Mis padres eran misioneros en Bellavista Norte, esta época, y ahí yo estudiaba medicina veterinaria en Brasil. De Y onde sos em Brasil, doutor? yo soy nacido en Campo Grande. Ah, em Campo Sí, Grande, soy nacido en Campo Mato Grande, Grosso. Mato Grosso do Sul. Y mi familia vivía hacia el interior, cerca de la frontera con Paraguay, como 100 kilómetros más o menos. Ah, Y de ahí abandoné la facultad, no sabía más lo que hacer y escuché sobre las carreras de medicina acá. Viste que en Brasil también hay un presupuesto muy alto, pocos tienen condiciones de estudiar en sim. Brasil. Há muito Y brasileiro que bueno, vem acá, sí, verdade, estudiar. como una opción, pero no fue solo esto eh, en mi caso también yo tenía un deseo de vivir acá, siempre tuve un interés, me gustaba porque soy de familia paraguaya también, Ya. orígenes paraguayos por parte de mi madre. Y bueno, Ah, empecé a buscar una facultad y vine un día con mi padre a conocer Asunción y me matriculé acá en una universidad y empecé mi carrera en la UNIDA. ah, Bueno, sí, sí, muy y conocida. Hay sí. muchos brasileños que están ahí, doctor. Ahora Hasta hoy parece yo que hay escucho muchos que... brasileños, pero en esta época pocos eran. Fuimos los primeros brasileños en esta universidad. Ah, En esta universidad iniciaba fuimos eso. los primeros brasileños ahí. Y bueno, y después terminé la carrera y siempre me gustó el fútbol, el Sí, deporte. Y incluso jugué para el equipo de medicina ahí también. en serio. En Brasil ya había intentado jugar. Ya. Sí, intenté jugar ahí. Yo te iba a preguntar luego si por ahí te llegaste a jugar, Sí, si fue un... yo, yo me fui a probar en portuguesa el año de 96. De Yo- São Paulo. sí, en San En Pablo. serio. Yo y mi hermano. Y de ahí me rechazaron porque yo no tenía altura. Yo soy arquero. Y ahí me dijeron, vos no tenés altura para jugar polo. Y ahí me desanimé y volví a casa. Mi hermano después siguió jugando y él no quiso, él abandonó la carrera porque él no quiso, En en serio. realidad. Y yo quería jugar, siempre me gustó. Y a mí me sobró el futsal. Claro. Y ahí en mi ciudad, Que en Brasil es muy fuerte sí, muy también. fuerte. Y yo fui becado, por ejemplo, por objetivo para jugar futsal para ellos. En serio. Sí, después me fui al rival, siempre jugando futsal. Ah, Pero no me gustaba mucho porque tenía muchas lesiones también claro. en la cabeza del fémur. Era un deporte muy agresivo para mí. Y ahí me Y el arquero retiré. se golpea mucho ahí. Sí, se me golpeaba mucho la cabeza del fémur y ahí se volvió una lesión crónica que no jugué más. Ya. Y después cuando vine a Paraguay empecé a jugar otra vez. Jugaba torneos así Claro. de 7, de 5 Asunción ya. en Asunción ya Ya. cuando llegué. Y por la facultad también en el equipo de medicina. Fue la Claro. última vez que entré en una cancha. Porque después empecé a estudiar en la cancha como jugador. Claro, Y ahora como solo entro, arquero. ahora solo paso como médico a la cancha. Está bien. No, no logré el sueño de ser jugador, pero igual conseguí Y joven ya. estar en un equipo de fútbol. Y claro. Joven empezaste entonces, doctor. O sea, Sí. estudiaste ya joven ya. No es Mm, que intentaste mucho tiempo jugar y... ¿O con cuántos años vos entraste en la universidad más o menos? No, no, acá ya llegué con 24 a 25, ya llegué Ah, un ya. poco tarde porque yo cursaba otra facultad en Brasil, ¿verdad? Como Ah, te dije, claro, claro. en San Pablo cursaba medicina veterinaria, que mi Ya. familia todos son veterinarios, mis hermanos son Ah, mis tíos y todo esto, a mí me gustaba también la profesión, pero después, durante el curso yo entendí que no era un curso para mí. Me gustaba el ambiente y todo esto, pero ya no me gustaba, yo no me hallaba ahí. ya. Y tenía medicina como la segunda opción. Siempre es lo inverso, ¿verdad? Pero conmigo fue diferente. Y ahí vine. eh, y una cosa, el Fulham
me hizo no abandonar la carrera. Porque cuando llegué acá no me hallaba tan bien. No estaba acostumbrado. Vos salís de su casa, de su país. Claro. Tiene su idioma. Tiene todo en su casa, no le falta nada. Tiene su madre que hace todo, tiene una persona que trabaja en su casa, tiene todo, del interior todo cerca. Yo nunca había subido en un colectivo, por ejemplo, y llego acá para vivir en el centro. Con ruido de buses, bocina, Claro. el tráfico, para irse en colectivo a la facultad, el calor Cambia mucho. y todo, se cambió mi vida. Y, y no me entraba nada en la cabeza el primer año. Yo vine sin aprender español, sin nada. Y ahí quise abandonar la facultad. Y me fui de vacaciones y hablé a mi madre. Yo no vuelvo más. No, ¿por qué no me va a volver? Tienes que intentar y todo esto. Y no, porque no quiero, no me gusta y no es para mí. Y bueno, y ahí yo estaba mirando el noticiero deportivo y vi que iba a jugar San Pablo en Asunción. Y yo soy fanático por San Pablo. Y bueno, voy a tener que irme en Asunción. Yo ya iba a vender mis cosas, todo, porque llevé todo, ya tenía la idea de no Claro. volver más. Tenía toda mi ropa allá, todo. Iba a vender lo que se quedó acá, Claro. que era una computadora nomás que yo tenía, que dejé acá en mi departamento. Y bueno, y ahí cuando vine para ver el partido de San Pablo, São Paulo contra. Luque, Ah, 1-1 fue este partido, por la Copa Libertadores, sí. el En 2008 por ahí. 8-9, Ah, 8. Y San Pablo y Luqueño, estaba Adriano en San Pablo. Y ahí vine para este partido y me quedé, no me fui más a Brasil. Llegué te acá, gustó. hablé con mi madre, bueno, decidí quedarme, voy a intentar. Y ahí di continuidad a la facultad. Terminaste la facultad. Sí, 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 yo interrumpí por cuenta de un accidente que tuve acá, tuve que interrumpir, me retrasó un poco, pero después al final terminé la facultad. Y ahí ya al final ya era novio de mi actual esposa y nos casamos y ella vino a vivir acá. Y después que terminé, me apareció un curso, una, una amiga dijo que iba a hacer un curso en medicina deportiva por la Universidad Nacional, era un posgrado que ellos iban a hacer. Y cuando yo me fui no podría entrar más. Pero me quedé acompañando las noticias ahí y saltó ahí un curso en medicina del fútbol por la Comenbol. Y ahí Ah, fue donde empecé. en el área deportiva. Sí, porque siempre me gustó el área deportiva, Claro. pero yo no sabía cómo ingresar, ni nada. Eso es una ventaja que acá, ¿verdad, doctor? Porque la Conmebol está acá y Sí, hay imagina, muchas hay capacitaciones ahí, muchas cosas todo. buenas ahí. Incluso ahora me parece que va a salir algo, estuve conversando con algunas personas que están ahí, algo muy Ah, bueno para las personas que son del fútbol, de los deportes en general. eso es lo Más del bueno. fútbol. Y bueno, después que hiciste bien esa capacitación, doctor, o sea, hiciste el curso, eh, ¿cuál fue, digamos, que tu primera experiencia, podemos Bueno, decir, en el fútbol, ¿verdad? sí, Iniciaste, ¿cómo fue que empezó? sí. Y ahí yo estaba siempre con un grupo de hinchas de Cerro Porteño y todo, ahí cerca de mi casa. Y una vez hablando con uno de ellos, amigo, yo estoy haciendo un curso. Él siempre me decía que tenía mucha influencia, conocía mucha gente en los clubes, en Cerro, en Guaraní, todo esto. En Guaraní él no me había dicho. Y yo le dije, yo estoy haciendo un curso por la Comenbol y me hace falta un local para practicar Claro, eh, como pasante. Yo no estoy pidiendo un trabajo, estoy pidiendo una pasantía un para... espacio, una pasantía para tener conocimiento, para habituarme al trabajo y todo Claro, eso, para poder aplicar lo que aprendemos ahí en el curso en la vida real, en la práctica, en campo de juego. claro. Y él me dijo, bueno, yo voy a ver ahí, pero tengo en Guaraní también. Tengo un contacto ahí. Y un dirigente de Guaraní era su tío. Y justo era el presidente del departamento de fútbol femenino. Y él me vino Mm, y me habló, el martes te doy la respuesta. Y se acercó a mí, tengo un trabajo para vos, lo que me pidiste. Un claro, trabajo no, sería una pasantía, lo que me pidiste. Pero es para el fútbol femenino. Y yo le dije, igual, claro. yo quiero empezar como sea. Y te fuiste en el fútbol femenino. Y me fui. Eh, yo nunca había yo nunca había sido nada
en el deporte antes así, en Ni el una fútbol. experiencia en él. No tenía ni una experiencia. Y me fui de primera para un partido, creo era Guaraní Olimpia. Y me fui ahí y empecé con ellas. Empecé con ellas primero. Y ¿Quién era el DT en la época, esta doctor? temporada, el DT, pasaron varios ahí. Pero esta época se llamaba Marcio, un joven que era jugador de Independiente. Porque, pero Guaraní había solo la primera entonces femenino, no era formativa ni nada. No, habían Ah, dos había ya. categorías. Ah, La profe Nielsen con la sub-16 y 18. porque hoy en día está Sí, mucho más... no, habían dos categorías. Y Y estaba ahí te- la profe Nielsen y el profe Marzo. Y después vino Pedrito, que un entrenador que fue entrenador de la selección. Durante la temporada nos quedamos sin entrenador. El presidente fue el entrenador, después su hijo también. y ahí inició entonces, Y empezó ahí el inicié, no, Guaraní. y ahí de Guaraní, eh, un amigo, yo alcé una foto al Instagram con las chicas. Y iba a ser la primera Copa Paraguay. La primera Copa Paraguay, y había un equipo que no tenía médico, Juventud de Loma. De Loma. Y le llamaron a un amigo mío que era vecino al estadio de ellos para saber si no podría cubrir El Juventud. Juventud en la Copa Paraguay. Y él dijo, no, yo no trabajo con esto, yo soy clínico, pero conozco un médico que trabaja con fútbol. Pero yo aún no trabajaba, yo estaba empezando. Claro, Pero como puse esta foto, él se te llamo. asoció que yo estaba ya metido en esto. Y ahí considero que fue mi inicio, porque una Copa Paraguay, Claro. un inicio oficial, digo, porque falta mucho, hay mucha diferencia del fútbol masculino y femenino. Todavía. Por varios factores. Y el femenino está empezando todavía, Claro. no hay, falta público, falta presupuesto. Y la área del entonces, departamento médico, muy precaria, muy precaria. si vemos eso en algunos clubes de primera, ¿verdad? Intermedia, B, imagina, fútbol Sí, femenino. sí, pero esto quiero aclarar que mi experiencia fue muy linda ahí en Guaraní, porque del femenino yo paso después a las categorías Formativa, de Guaraní. formativas y a la primera también, acompañando a ellos por la Copa Paraguay, la primera Copa Paraguay. Y ahí tuve el primer partido que estuve trabajando, que ahí me puse un poco nervioso mismo, porque ahí estaba televisado, la cancha había mucha gente y todo, fue Juventud de Loma contra Yegros. Y ahí ganamos, nos clasificamos, fue en la cancha de Rubio Ñu, en la Clasificó Arboleda. Juventud. Clasificó Juventud. Clasificamos, ¿En serio? sí, ganamos 4-3 este partido. Un partido muy lindo. Porque Yegro estaba en la B o la intermedia seguro, Yegros, ¿verdad? Una categoría mayor estaba. sí, estaba en la intermedia. Sí. Y nosotros en la primera, sí, en la cuarta división. Y un partidazo fue. Y después eliminamos a otro equipo también de la... Llegaron a pasar 2 fases entonces. Pasamos 2 fases. Y después de Juventud, doctor. O sea, vos te fuiste a la No, formativa de Guaraní. y ahí me fui, nos fuimos eliminados. Y después terminó la temporada del fútbol femenino en Guaraní. Y el doctor Cristaldo, que era mi amigo, él ya estaba en un proceso de transición para subir a la primera. Y me empezó a llamar para cubrir partidos de las formativas. Y ahí terminando la temporada que inició el otro año, ya fui como contratado de Guaraní y me quedé hasta el 2020 cuando vino la pandemia y muchos funcionarios salieron. Y ahí fue otra experiencia, ¿verdad, doctor? Porque formativa ahí está la mitad. Ahí de repente se golpeó mucho más jugador, ¿no? ¿Cuántas categorías había Guaraní? Creo que en total son 4 o 5 por ahí. 6 con la reserva. 6 categorías con la reserva. Van a ser sub 14, sub 15, 16, 17, 18, 19 y 7. Yo estuve con 7 categorías ahí. Ya. Semanalmente. Hubo veces que cubrí en una semana, vamos a ver cuántos partidos. Los 7. Los 7 y después el femenino. Claro. 8 partidos. Y ahí aprendiste mucho, doctor. Sí, ahí aprendí muchísimo de todo que va de la preparación en práctica, el ambiente de vestuario, y ahí se va desarrollando algunos otros fundamentos, algún conocimiento más
en la práctica que no se aprende en la facultad ni un curso. Ahí te presenta y tenés que solucionar. Ahí está, no de la parte médica exclusivamente, pero la psicología, hasta la logística, y vas aprendiendo un poco de cada cosa ahí. Mucha experiencia. Y después de ahí, doctor, después de Guaraní, después de todo lo que pasaste ahí, buena experiencia ya estaba empezando a tener, ¿te fuiste a qué club te fuiste a trabajar? Después de Guaraní, simultáneamente con Guaraní también estuve después en Ameliano, cuando estaba en Copa Paraguay, me llamaba también. Yo siempre estoy con equipos Clubes de Copa Paraguay. Porque conocí mucha gente y jugadores, dirigentes y todo. Claro. Y hasta hoy, por ejemplo, ayer estuve partido por Copa Paraguay, en un club que no estoy trabajando como médico principal más. Claro. Y bueno, pero después de ahí, en Guaraní me quedé hasta el 2020, cuando vino la pandemia. Y de ahí, como el principal, estuve en un proyecto que hizo Pilco Mayo la temporada pasada, con el grupo Capitán, y ahí con Nicoliano, con Federico Chávez, que un lindo proyecto que tenía, pero que no salió como se planificó, pero yo considero como una semilla para todos que participaron de este proyecto. O sea, va a crecer todavía. Siguen ahí, ¿no? No, ellos salieron. Salieron. Salieron del club. Asumió ahora la presidencia. Yo pensé que yo del estaba. club. No, ellos sigue el grupo Capitania con otros proyectos también. Tienen la posibilidad de estar en otros clubes también para la próxima temporada. No sé cómo va a ser. Porque bajaron a la C, ¿verdad? Sí, bajaron. Y sí. Y bueno, doctor, bueno, te quería hacer una pregunta medio que directa, ¿verdad? Yo sé que tenés experiencia hasta mismo en el fútbol femenino, tenés experiencia informativa, conocí algunos clubes del ascenso, Copa Paraguay. Obviamente que queda un punto muy importante que yo quería tocar, que sería realmente la infraestructura de lo que sería el departamento médico en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Porque lo que vemos muchas veces es que sabemos que es precaria, que falta una inversión, ¿verdad? De repente falta apoyo, como vos decís, o algunos clubes realmente no consideran mucho esa, digamos que esa opción de tener un departamento o que sea un doctor ahí día a día, ¿verdad? Cosas que obviamente, como vos decís, vemos que está mejorando, ¿verdad? Pero obviamente falta mucho, ¿no? Sí, falta mucho. Yo estuve en clubes en las 4 divisiones, siempre. Si no trabajando, visitando y conociendo la estructura y escuchando muchos relatos de jugadores, porque muchos jugadores que están en otros clubes se vienen a tratar conmigo, a veces me llaman y me cuentan, está pasando esto y esto y esto, y la verdad que en lo general es muy precario, principalmente en la primera B y primera C. En la intermedia ya empieza a mejorar mucho. Ya empieza a mejorar mucho. Ya hay más profesionalismo hoy en día, ¿verdad? El torneo del año pasado mismo fue un torneo muy lindo. Muy bueno. 4 ascendidos. Sí, y un buen nivel. Sí. Y una cosa que yo hablo, eran 4 cupos para la primera división. Y esto fue el motivo principal para las inversiones. Claro, mucha posibilidad para ascender. Una gran posibilidad para... Encima que el campeón se iba a la Sudamericana. Sí, un cuarto de los equipos podrían ascender. Y entonces hubo inversión, hubo profesionalismo y todo esto. Yo legalmente la intermedia del año pasado fue muy bueno y no... Yo creo que quedó más o menos, como decía doctor, si vos haces una estructura buena, te queda para 1 o 2 años más, ¿verdad? Obviamente que la idea es mantener eso, porque hoy, en la intermedia de ese año, con el descenso de Luqueño, se valoró también la intermedia, ¿verdad? Donde Luqueño juega, llena la cancha. Sí, está Luqueño, está San Lorenzo, que tiene su hinchada también, Luqueño, tenemos Independiente, está a un buen nivel. Hay muchos clubes trinidenses que se arman siempre bien. Sí, y tiene un buen trabajo interno ahí que conozco también, he escuchado mucho. Fernando del Amor es un club que está organizado también, que tengo conocimiento con algunas personas que están ahí. Sí, Fernando siempre en esa parte logística, como vos decís, siempre tuvo una buena estructura, ¿no? Sí.
Y yo veo también, por ejemplo, Pastoreo que ascendió recién, es un equipo que está Es un peleando. buen equipo Buen y equipo, tiene una buena inversión. sí, Esto hay que copiar. Hay mucha gente que habla, por ejemplo, este subió porque compró alguna cosa así. No estoy hablando de pastoreo, pero una cosa que digo, el buen fútbol se compra, pero se compra invirtiendo en estructura. claro. Así se compra. Y a ese punto que voy, doctor, obviamente que vos también tenés experiencia en la primera, ¿verdad? Pero en la También. primera, digamos que a veces es más fácil hablar, porque hay más, teóricamente tiene que haber más estructura, no siempre, pero por lo menos hay más apoyo, ¿verdad? Financiero, pero en el ascenso, con la experiencia que tiene, doctor, o sea, ¿cuál es la importancia del departamento médico a un club de fútbol, ¿verdad? Eso es lo que quiero esclarecer bien con tu experiencia. El ascenso que te refieres, la primera de primera C Y o hasta la intermedia, ¿verdad? O hasta la sea, intermedia. porque de repente en la primera es más fácil decir que tiene un Sí, doctor, un fisioterapeuta, algo así, pero en el ascenso yo no. Obviamente sí, que eso equivale a tener más plata, doctor, pero de repente la gente no entiende la importancia del departamento médico en el día a día, ¿entendés? Ese es bueno. donde voy. O Bueno, sea, como ya había dicho antes, la intermedia, por ejemplo, el año pasado, este año también yo veo que están muy próximos de lo ideal. Por lo menos ahí están en la mitad del camino. Pero en la primera B, vamos a decir, hay 4 clubes que están trabajando están trabajando con seriedad mismo, con ganas de desarrollar un lindo proyecto y ascender y estar cada vez mejorando más y aportando con el fútbol. Pero la mayoría de los equipos no están preparados. Ni la estructura de sus canchas, vestuario, plantel, el cuerpo médico. Ellos tienen la mayoría un preparador físico, a veces una persona empírica y de la zona mismo que y de ellos repente ponen como casi gratis trabajan, casi ¿no? gratis porque no hay presupuesto. No, Mm. un profesional que invierte en capacitación no va a trabajar ahí por, por un por Por un poca plata llegamos, ¿verdad, sí, por doctor? un monto que no Porque, no, doctor, no salva ni el combustible. claro. Y ese es el punto que voy, ¿verdad? Las canchas, obviamente, de la B, hablando ya, ¿verdad? Del ascenso B y C, sabemos que son precarias, ¿verdad? ¿Y qué causa eso a los jugadores? Tobillo, rodilla, o sea, necesita tener un acompañamiento ahí, no solo de un... Vamos a hablar no solamente la cancha, el vestuario. Hay vestuario que no tiene desagüe, que no tiene agua para ducharse después. En, vos entras ahí, tienen un mal olor, está todo destruido, no hay estructura. Y después las canchas que pueden causar lesiones. Ya hubo casos por cuenta de una cancha, eh, una jugadora romper el cruzado por el estado de la cancha y del mantenimiento de Claro, claro. la cancha. Ya, aparte de que era una cancha que no podría estar habilitada para un partido. Estoy hablando del femenino, pero Claro, ya me claro, pasó esto en el fútbol masculino también, claro. por formativas. Varias lesiones por cuenta del estado de la cancha. Y por eso te digo, doctor, y ahí está la importancia del departamento, ¿no? Esguinces y Porque roturas de ligamentos es caso normal. son muy comunes. Ahora, si vos, obviamente que lo ideal es tener una estructura buena de cancha, ¿verdad? Buena, La pero mínima hay que el tener. acompañamiento diario del departamento médico es fundamental, ¿no, doctor? O sea, Fundamental botar también, encima un post partido para sí, recuperar a tu jugador, o sea, hay un prepartido, un postpartido y durante el partido también. Si vas a trabajar con el fútbol, el trabajo es continuado, no antes, durante y después. Y cuesta que, que muchos comprendan esto. Una cosa que es cultural, eh, se ve mucho en las categorías del ascenso. Yo soy un poquito pesado con los dirigentes, muchas veces pesadísimo, me ven, se claro, enojan conmigo porque yo cobro muchísimo. Porque si estoy ahí, estoy para claro. trabajar para los jugadores y con los jugadores y por los jugadores. Y por ejemplo, yo siempre estoy Exige mucho, exigiendo claro. lo mínimo posible.
No podemos tener un partido que te vas ahí y van a comprar 2 packs, 3 packs de agua para el partido en un país que se hace 40 grados durante un Mm. partido y después Antes de empezar el partido termina todo ya. y ahí se van a una canilla de un Mm. vestuario sucio, A tomar el agua. van a llenar agua ahí para poner ahí otra vez. Y ahí sale un jugador lesionado, no tienes hielo para iniciar una crioterapia. Hielo, no hay. Durante el entretiempo no hay una suplementación. Y ahí la gente, y ahí cuando vas a correr muchas veces, Mm. eh, ¿por qué no hay esto y esto? No, porque estamos perdiendo. Cuando ellos empiecen a ganar, vamos a poner de todo. Y ahí lo que siempre quiero explicar, que la suplementación y todo esto no es un premio, es el combustible, lo mínimo. Es como tener un auto y no cargar combustible. No va a llegar. No va a llegar, no dar mantenimiento, Claro. no va a llegar. El jugador se deshidrata, pierde nutrientes, y durante el partido, durante el entretiempo, esto es algo comprobado científicamente, tanto que si vas a ver artículos científicos, esto ya está comprobado fisiológicamente. Un jugador después de los 70 minutos es donde, y esto es donde más salen goles, porque el cuerpo ya está más castigado mismo con la hidratación y todo esto. Mm. Y ahí donde surgen los errores. Esto está comprobado científicamente. Esto no es. Y entonces, si un equipo que está haciendo bien a los 70 va a bajar de nivel, imagínate un equipo que no No hace un hace nada. trabajo ni antes, ni durante el partido, ni después. O sea, en el primer tiempo apenas aguanta. Apenas aguanta. Yo tengo una experiencia en un club, donde cobraba mucho. Y llegamos a esta situación porque se invertía y al inicio no había tanto resultado y después se cortó todo. Y yo ahí me enojé. Y bueno, necesitamos esto y esto y esto. Yo voy a hacer lo mínimo y no es algo tan caro, no es difícil hacer esto. Lo que pasa es Es una que, excusa. Yo voy y muestro cómo. Te voy a pero decir, doctor, para poder pelear arriba, para poder pelear el ascenso, esto con, ese es lo esto básico, con 150.000 se puede hacer lo básico de lo básico por partido. ¿viste? Pero No a es veces nada. esto quieren hacer. Y una vez el dirigente, que es mi amigo, no quiso hacer. Y yo puse a nuestro grupo de WhatsApp. Bueno, el precio dijo que no hay presupuesto para nosotros. Eh, ¿Quién puede colaborar con, con tal cosa, tal cosa, tal cosa? Claro. Llevamos un bidón, hicimos nuestro isotónico casero. Y funcionó. Los jugadores no aprobaron, pero funcionó. Ahí Yo hablé está. con ellos, esto no es para degustar, esto es para... Claro, para beneficio de sí, ustedes. esto tiene fines terapéuticos, no es para Ah. degustar. Y no querían tomar, pero al final salió bien. Pero fue la última vez que preparé un isotónico. Ahí terminó mi vida de fabricante de isotónico natural. Pero Y después de ahí ahí, está. no, ilegalmente, y después de esto, ya no faltaba tanto. Él estaba enojado, yo sabía, reconozco, tenía sus motivos, ¿verdad? Y la verdad que después de esto, empezamos a hacer, nunca más faltó el aporte que queríamos. Y en cancha tuvimos resultado. Y claro. Perdimos un partido de los últimos 10 que faltaban del torneo. Es como yo digo, doctor, Y siempre ganando al segundo tiempo. no es que eso te va a dar la seguridad de la victoria, pero te No, acerca a la victoria. no, pero va a estar, su ¿Entendés? material humano va a estar Claro. preparado. ¿Entendés? Porque às vezes vou ver que hay equipos que ponen su estructura, ponen la condición, pero de repente no saca resultado. Pero bueno, son cosas del fútbol, Sí, ¿verdad? el talento no se puede manipular. Claro, Pero lo pero que tenemos, si tenemos ah, una buena preparación, esto vamos te a... ayuda muchísimo. Claro, muchísimo. Doctor, yo quería hablar un poco de la experiencia que tuviste en el rugby, ¿no? Vos tuviste un poco por el rugby y el propio fútbol de playa, ¿no? Sí, Para contar un estuve en poco. el rugby, estuve por Olkin. Hicimos un buen trabajo ahí informativo también. Yo estuve en todas las categorías de ellos, menos femenino. Eh, no me acuerdo cuáles son todas. ¿Y cómo es esa cuestión ahí, doctor? Porque el rugby es choque todo el tiempo. Sí, te cuento cómo me fui a parar ahí.
Yo tenía un amigo que se recibió conmigo en la facultad y me llamó un día. Ahí ya estaba, él sabía que ya trabajaba y ya estaba, yo ya En el tenía una deporte, experiencia en el claro. deporte, ya estaba seguro, ya tenía una experiencia para trabajar y me llamó. ¿Qué vas a hacer este domingo? No, domingo no tengo nada que hacer. Sálvame por favor. Yo tengo dos partidos de rugby. ¿Y cómo es esto? Conocía más o menos. Claro, Conozco por los Pumas, algunas cosas así claro. de nombre, pero nunca había mirado un partido para saber. Presencial, digamos. Sabía más o menos cómo funcionaba, pero nunca me interesé de verdad por este deporte. Y él me habló y me dijo, la verdad que yo me fui una vez y no quiero irme, no me gustó mucho. Y bueno, yo me voy, no voy, domingo no tengo nada que hacer y me fui y no sabía cómo era. Llegué allá y me hablaron. El árbitro vino, ¿vos ya alguna vez ya cubriste partido? No. Y bueno, así es. Yo aviso con, yo no hace falta que no hace falta que yo te avise para pasar adentro. Cuando ves algo, ya podés pasar. No es como en el fútbol que tiene que el permiso del árbitro para entrar en la No, cancha. si ves algo, vos podés pasar. Y vos tenés la autoridad para sacar un jugador de cualquier equipo. Vos cubrí el partido en todos los dos equipos. Esto no sabía también, no me explicaron esto. Y después ahí me di Ah, cuenta y bueno, está un jugador del equipo que no me contrató caído. Y la gente empezó a gritar, médico, médico, médico. Y yo estoy ahí y la gente me miraba y ahí me di cuenta que... Y ahí era se de los acercó dos. uno, vos tenés que pasar. Y yo pasé, hice la asistencia y todo esto. Y cuando salí, pero ellos no traen médico, nada. O sea, el equipo local de Sí, repente el que pone el... pregunté al tipo, a la persona que me contrató, ellos no ponen médico, yo tengo... No, acá es así, el equipo Ah, local pone para ambos. mira un Y poco. bueno, y tenemos que arreglar esto porque yo no doy cuenta solo. Y aparte que es mucho Todo el más, tiempo no todo el tiempo, vos tenés que tener un preparo igual que ellos, todo ida el tiempo vuelta. pasando a la cancha y un poco más violento también. Eh, Y ahí te pega arriba, abajo, doctor. sí, los traumas son más superiores. Y por eso. Raros son los traumas de tobillo, rodilla, todo esto. Claro, hay mucho. Hay por el sobrepeso de los jugadores también, porque cada posición tiene su característica y algunas necesitan de jugadores que tienen más Más cuerpo y todo. peso. Sí. Es un deporte muy inclusivo. Y es muy inclusivo porque hay espacio para todos. Si sos muy obeso y no podés trotar mucho, vos vas a ser la Más torre. golpe. La torre, sí. Hay de Y todo esto. Y ahí ellos juegan. Lo chistoso que siempre escuchaba cuando un jugador más llorón, ellos decían, vos parecés un futbolista. Así dicen. ah, le hincha Sí, el revista muy llorón, ellos dicen que parece como un futbolista. ah, Y ahí me pasó una cosa que me asusté muchísimo también. Eh, un jugador se cayó ahí y no se movía. Y bueno, mi miedo era porque no hay, tampoco es obligatorio que se vaya una ambulancia. Yo la primera vez me asusté y pregunté, ¿y la ambulancia dónde queda? Porque estoy acostumbrado con partidos claro. con ambulancia. No, acá no se queda. Si pasa algo, nosotros llamamos. Y Sí. ahí ya me quedé preocupado. Y ahí pensé, por esto mi amigo no quiso venir más acá. Tiene que correr todo el tiempo. No hay ambulancia. Trabaja para los dos equipos. Pero legalmente me gustaba estar ahí. Eh, Pero no te pasó nada que necesitaste la ambulancia. Ahí. ya pasó y no había y solucionamos ahí. Pero lo más grave lo que más me preocupó una vez, una historia que tengo, esto no me voy a olvidar. Se cayó un jugador y yo pasé para hacer la asistencia y empecé a hablar con él como siempre hago. Con el jugador, llego para tranquilizar, hablo con él, me escucha, esto que la atención básica que se hace de primeros auxilios. Claro. Y yo hablaba, el jugador no se movía. Yo toqué su mano y si me escucha, aprieta mi mano, ni nada. No se movía absolutamente para nada, pero estaba despierto, no estaba inconsciente. Estaba consciente, no lograba hablar bien ni nada, no movía.
pero movía sus miembros inferiores, pero no movía sus miembros superiores, para nada, no tenía fuerza ni nada. Y yo le preguntaba, ¿qué sentís? ¿Hormigueo? Sí, y hablando las cosas, pero no podría hablar bien. Y bueno, ya empecé a considerar un trauma grave en ¿La cabeza? cervical, Ah. un trauma cervical. Y de la nada me viene un jugador, le da una cachetada por la cabeza y levantate nomás, estamos perdiendo, amigo. Y después de esta cachetada se levantó el tipo. Y Dios mío, yo le dije, no hagas de esto más, que vos sos loco. Claro. Y Es levantó y se fue como si nada. como si nada, con una cachetada. Y ahí me asusté, esta gente es demasiado loca. Hubo uno también que, Y si no hace, ese es jugador de fútbol, te dice. sí, Y hubo digo, uno también que su oreja se cayó y le pisaron. Los tacones de ellos son más mucho más. grandes, más duros, más filosos también. Y le pisaron le atropellaron. Su oreja se quedó un poquito colgada. Y yo le quería suturar ahí. Y no voy a suturar para nada, porque mi mamá es de enfermera, ella va a ver después, pero ¿por qué no quieres suturar? No, porque quiero quedarme para el tercer tiempo. Y bueno, y yo quería suturar, feo estaba su oreja. Era legalmente para suturar. No quiso. ¿Y después? No hubo caso. Y ahí siguió. Me insistió para vendarle, yo hice la curación, le vendé y él se quedó ahí tomando y escuchando No sintió nada. rock. El tercer tiempo de ellos legalmente es muy... Es lo más fuerte. Sí. Sí o sí La hacen. música sí o sí hacen. En serio. O sea, que en el rugby hace el tercer tiempo sí o sí. Y lo chistoso es que salen las peleas. Y son peleas de verdad. Después del tercer tiempo. No, antes. No, y en el tercer tiempo ellos tienen una tradición. El equipo local paga la comida. Paga la comida. Ah. Y entonces ellos comparten como si nada hubiera ocurrido. Eso puede en cancha. implementar en el fútbol, doctor. Eso estaría Sí, bueno. esto es bueno. Ellos se pelean, se matan y después están ahí como Se mejores abraza. amigos. Y bueno, así tiene que ser, ¿no? Dentro de la cancha es una cosa, afuera tiene que olvidar. Y doctor, decime una cosa, una locura el rugby en esas partes, ¿no? Yo sabía que era mucho choque, mucho contacto, pero bueno, en el fútbol de playa, ¿qué tal fue, doctor? ¿Vos tuviste una experiencia en el fútbol de playa? Sí, tuve... La primera experiencia fue en una Copa Libertadores con Guaviare de Colombia. Acá en Paraguay, ¿verdad? Acá en Paraguay era la Copa y como siempre cuando yo estaba en Guaraní, cuando tenía tiempo libre, siempre me iba a la fisioterapia. Porque a mí me gustaba siempre, por ejemplo, por más que yo estaba como médico, siempre me gustó conocer las otras áreas. Entonces yo estaba con el nutricionista preguntando... Aprendiendo cosas. Sí, siempre me gustó aprender. Y yo me iba mucho ahí en Guaraní en la fisioterapia. Ahí hice muchos amigos ahí, jugadores que tengo contacto hasta hoy. El comité tiene hoy una estructura de Guaraní, ¿verdad? En el Comité Olímpico comité, ellos ¿verdad? tienen hoy su Tipo centro de entrenamiento. Sí. Pero antes en Dos Bocas, cuando yo me iba mucho ahí. Y ahí hice amistad con un Bueno, jugador ahí, colombiano. ahí fue... Ah, era de Colombia el equipo. Sí, un colombiano. Ah. Y estaba para ocurrir Paraguay estaba como sede La Copa de la Libertadores. Copa Libertadores del 2019. Y justo cuando cuando ellos se iban a salir de Colombia, el médico no puso viajar. Y ellos se desesperaron y llamaron a este jugador de Guaraní. Claro. Y este jugador de Guaraní Entró en contacto contigo. siempre hicimos una amistad ahí y me llamó. ¿Vos no querés cubrir una Copa Libertadores de fútbol de playa? ¿Y cuándo empieza? Sí, voy a cubrir. Y ahí me fui a cubrir la Copa Libertadores con este equipo. ¿Y qué tal fue, doctor? ¿Cómo es la organización segura? No, ahí fue... Diferente, ¿no? Porque era Libertadores, seguramente bien organizado ahí, ¿no? Sí, y para mí fue una experiencia inolvidable, porque a mí siempre me gustó el fútbol de playa. Sí, muy Yo me bien. acuerdo que en Brasil, mi padre es pastor bautista en Brasil. Y yo me acuerdo que los domingos a la mañana cuando Junior Negão, Burú, Zico... Marcelinho, no me acuerdo cuál era el chiquitito, ese número 10. Pero equipazo tenía Brasil. Cláudio Adão, los primeros. Siempre me encantó mirar los partidos. Y después vino Juninho, con las 5, Bruno Malías, varias generaciones, Mão,
que vino acá. Lo conocí personalmente, entre otros. Juninho hoy es mi amigo personal. ¿En serio? ¿Quién salió campeón acá, doctor, en esa Libertadores? Si no me equivoco, Cerro Vasco. jugó, ¿no? A un equipo paraguayo acá fue Cerro. Cerro y un equipo de San Bernardino también. Ah, Samber. Pero la final fue con Cerro y Vasco salió campeón. Ah, Y bueno, justo cuando llegué ahí, ya encontré a André de la selección brasileña, que yo solo veía por la tele. Yo no creía que estaba claro. ahí. Vasco tenía un equipazo. Sí, Vasco, pero él estaba por Sport. Ah, Esta Sport y ocasión, Vasco. sí. Ya. Y ahí este día para mí fue un día inolvidable porque ahí ya llamé a mi hermano cuando salió de ahí para decir a él, porque siempre mirábamos juntos mucho. Claro, claro. Y ahí conocí la gente que estaba ahí también trabajando en esta Copa Libertadores. Fue espectacular y la verdad que fue, o sea, ahora recién salió campeón Paraguay, ¿verdad? En la Copa América y el fútbol de playa, Paraguay está creciendo mucho, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y, perdón, aún en la Copa Libertadores. Y ahí iniciamos con los colombianos, fui a conocer a ellos, personas increíbles, una experiencia buenísima. Eh, tengo amistad con ellos hasta hoy. Hasta hoy. Tal vez este año, si ellos se clasifican en el mismo equipo, yo voy a estar con ellos en la Copa Libertadores en Argentina también. Ya ¿En me serio? hicieron contacto. Y Creo que en Rosario, ¿no? sí, Rosario. en Rosario va a ser. Yo hice amistad con ellos, muy amigo, me quedé de ellos, hasta hoy hablo con muchos de ellos. Y doy un apoyo Es también en por noviembre, doctor. Fin de año, ¿no? Sí, Fin de año. porque ellos son este equipo es de una zona que ellos están en la Amazonia colombiana, no son del litoral, este equipo que vino. Y de ahí por adentro, ahí internamente conocí a algunas personas y había un brasileño que estaba ahí, Ah, en serio. el que ordena todo por afuera. Tipo un gerente. Sí, y tengo amistad con él hasta hoy. Qué también. bueno. Y ahí de esta Copa Libertadores, conocí a Ashley, un brasileño que estaba ahí él trabaja con la organización. Ah, Él trabaja por todo el mundo con la organización de campeonatos. por la Conmebol trabaja. Por la Conmebol trabaja, Ah. después trabajó por la APF también. Y siempre está en esto. Y hice una amistad con él ahí, conversando con él, y le pasé mi número. Algunas semanas después, él me llama preguntando si yo no quería participar de un torneo por la selección brasileña femenina. Ah. Y yo le dije, claro que sí. ¿Eso fue acá? Acá. ¿En serio? Fue el primer torneo sudamericano de fútbol de playa. Paraguay salió campeón también. Ganó a Brasil. Brasil no puede ganar acá. Los brasileños, yo tengo amistad con ellos. Ellos ya creen en una maldición, en los pinandí, algunas cosas así, porque las 4 veces que vinieron no ganaron. Sí, Paraguay siempre hizo frente a Brasil. Sí. Siempre. Y de ahí hice contacto con ellos, bueno. con el fútbol femenino. Vino la gente de la comisión, que es la gente del masculino también. De ahí ya me llamaron para cubrir un sudamericano. Pero antes de este sudamericano vino la Copa del Mundo, el Mundial fue acá en Paraguay también. Sí. Vino el doctor principal que quería conocerme. ¿En serio? Para saber si yo podría quedarme con ellos. Es mi amigo también hasta hoy. Y ahí me quedé así. Cuando ellos vienen, necesitan, siempre doy un apoyo a ellos. Qué también. Bueno. Y ahí siempre estamos en contacto con los que trabajan ahí, los dirigentes, el médico también, los fisioterapeutas también, siempre. Y la verdad que ese mundial fue que hizo crecer mucho el fútbol de playa, ¿no? O sea, más en esa zona, digamos, Paraguay creció muchísimo. Sí, creció muchísimo. Hay muchas selecciones. Y una cosa muy buena, los brasileños que están acostumbrados a viajar por todo el mundo, por Rusia, por Portugal, Italia, sí, que son los países que más invierten hoy claro, en el fútbol de playa. Todos se encantaron con la estructura que tiene Paraguay para el fútbol de playa. Sí, sí. El mejor estadio del mundo. Escuché de varias personas, ¿en serio? De jugadores que ganaron más de 5 mundiales. La verdad que es muy lindo el estadio. Que están en Europa, que están por todo el mundo, en Japón. Y entonces sí, es un deporte que
que el Paraguay tiene que aprovechar y valorar muchísimo también porque representa muy bien el país afuera, por Claro, todo el mundo. con el fútbol de playa. Bueno, doctor, yo quería hablar de un punto nomás, un poco en relación a lo que fue la pandemia, ¿verdad? Ya pasando, ya se acercando lo de hoy. Vos trabajaste durante la pandemia, seguramente trabajaste en esa época que volvió el protocolo, que empezaron a volver a entrenar con el tema de la pandemia y ahora ya estamos en el post-pandemia. ¿Qué vos sí que cambió, doctor? O sea, ¿qué es tu mentalidad en relación a eso? Porque sigue algunas cosas ahí, ¿no? Algunos miedos de gente en relación a eso, en relación que vuelva algún día. En el inicio fue todo un tema que entrenaba por fase, ¿verdad? ¿Te acuerdas que entrenaba a 7 jugadores, después 14? Y vos viste si cambió algo, doctor. O sea, ¿hay alguna preocupación más de los clubes en relación a eso? ¿Qué vos y... No, ahora ya está, la situación está más tranquilizada. Al inicio sí teníamos mucho miedo. Bueno, como te dije, yo estuve en Guaraní hasta el 2020 cuando empezó la pandemia, después salí y regresé al fútbol ahí en este proyecto del Grupo Capitania en Pilcomayo y ahí tuvimos que trabajar muchísimo y ahí estábamos en la pandemia. Los partidos con todo el protocolo y todo esto, la verdad que yo apliqué el protocolo ahí en el club y tuvimos un buen resultado. Yo tenía mi propio protocolo ahí. Claro. Y la mayoría de la gente, de los jugadores, no me querían por eso. Después comprendieron. Y yo creo que yo colaboré muchísimo Con ese tema del protocolo. con este tema porque los jugadores sabían que una vez que estuviese contaminado, ellos no iban a volver tan pronto. Y nadie se quiere quedar afuera. Claro. Y entonces ellos legalmente se cuidaban y Para cuidaban no sus ser familias afectado. también Claro. por consecuencia de esto. Pero esto legalmente fue un golpe muy duro para todos que trabajan en el deporte, con el deporte, porque no son solamente los atletas que están ahí, hay toda la gente de la logística, los entrenadores, las Mucha gente pensiones, fue afectada. muchísima gente. Yo me quedé sin trabajo, Claro. yo no tenía trabajo, nada, Fue complicado, ¿no? prácticamente nada para hacer. Y ahí me fui a hacer algunas guardias en consultorios, consulta, todo esto, pero no era algo que yo estaba ahí porque estaba todo parado y yo necesitaba trabajar también. Y sí, y bueno, la verdad que por suerte que todo pasó, ¿verdad, Sí, doctor? Todo ya... pasó, pero tenemos que seguir cuidando para que no vuelva otra vez. Pero ahora que la peor parte ya pasó. Hay vacunación disponible, eh, hay predisposición también yo veo La gente parece que ya entendió también lo que de fue y eso, ¿verdad? Y medio que, la gente comprendió, claro, bueno, los organismos ya se están adaptando también a claro, todo esto, con las vacunas ya no preocupa tanto más como antes. como antes, como en el inicio. Ya sabemos bien las medidas que tenemos que hacer, y entonces, porque era todo muy nuevo, era algo que cada semana se cambiaba el protocolo porque descubrimos Mm, algo distinto que no había antes. Y primero se orientaba a usar tapaboca, después se sacaba la tapaboca, el mm, tapaboca, después se obligó otra vez. claro. Y Después la gente se no, y acostumbró. después por WhatsApp la gente mandaba los tratamientos empíricos que no, la gente desesperada, con medicaciones Que no era el que no camino. tienen ninguna eficacia comprobada. Mm, Y entonces fue algo muy complicado, un clima, la gente entró en pánico y desesperada, no podría trabajar, no podría salir. Cuando se corta la libertad de uno, claro. creo que es lo peor que pasa. Y bueno, la verdad que pasamos por eso, ¿verdad, doctor? Y sin Quería saber trabajo, nomás esa sin tra experiencia que vos tuviste en esa época porque realmente fue una fase que nunca nos vamos a olvidar. Pero como vos decís, la gente ya medio que se acostumbró, ya sabe cómo manejarle eso. Y como vos decís, hay que seguir cuidándonos para que realmente no nos vuelva a pasar nada de ese estilo, ¿verdad? Sí, Pero, sí, pero un detalle muy importante, cuando fue obligatorio por el gobierno algunas medidas, por el Ministerio de Salud,
Paraguay siempre estuvo entre los mejores países en la prevención. Se adelantaba mucho, ¿verdad? Yo Sí, digo comparado a Brasil porque al inicio Paraguay estuvo muy acá, bien. claro, claro. Y las cosas solo empeoraron después que las medidas fueron aflojando. La gente medio Y, que y sí, pero ahí la gente no tomaba tan en serio, puso, por eso sí, fue ahí, porque la gente solo puede entender lo que era después que se aflojaron las medidas y ahí empezaron a empezar a ir fallecer mucha gente. los vecinos, los Claro. parientes, conocidos, porque antes no se escuchaba, la gente dudaba. Mm, No, esto es mentira, porque no había claro. pasado en su familia. Y ahí después la gente fue, por el miedo, se acostumbrando a nuestra nueva realidad, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Bueno, y como dijimos, ¿verdad? Ojalá que eso realmente nunca más vuelva. Y de por ahí que estamos preparados para cualquier cosa, ¿verdad? Una experiencia muy, digamos que loca que tuvimos en esa época. Pero, doctor, yo te quiero hacer una pregunta en relación al futuro del fútbol paraguayo, ¿verdad? Yo sé que vos tenés mucha experiencia en ese sentido, en el fútbol acá, en el departamento médico. ¿Y qué es lo que vos esperás, doctor? Como yo te comenté, vemos que hay un avance. Obviamente que no como tendría que Claro. ser, ¿verdad? En relación al departamento médico, ¿verdad? Que los clubes entiendan más la eficacia, la importancia del departamento médico. O sea, ¿cómo vos ves eso, doctor? ¿Cómo está avanzando y qué esperas del futuro? Yo soy optimista con el futuro. Por ejemplo, nosotros tuvimos ahora un curso que se culminó el mes pasado, un curso en medicina del deporte y fisiología. Hicimos con la UTCD, yo no sé si puede hablar, Sí, sí, claro. con la UTCD y en parcería con el Comité Olímpico Paraguayo, donde está el doctor Quiseno. El doctor Quiseno, el jefe médico hoy del Comité Olímpico Paraguayo, uno de los mejores del mundo en su especialidad. Él participó de 6 literaturas, es un colombiano que ¿En serio? estudió en Estados Unidos también y sabe mucho. Y el comité siempre se mostró de puertas abiertas para el que quiere aprender ahí, no solo los médicos, como los psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas que quieran participar de un equipo multidisciplinario. Entonces, por esto, por estar surgiendo capacitaciones y una predisposición de una estructura, De toda esa área, de ¿verdad? una estructura como la del Comité Olímpico, si hay predisposición de los que están interesados en progresar, en profundizar sus conocimientos, hay. En relación al futuro del fútbol paraguayo, yo estoy muy optimista porque ahora estamos teniendo institutos que capacitan profesionales para esto. Qué bueno. Tenemos ahí medicina y deporte. Tuvimos un curso ahora por la UTCD en parcería con el Comité Olímpico Paraguayo, donde está el doctor Quiseno ahí, que tiene una estructura excelente. Y tuvimos ahí una capacitación no solo para médicos, como para todo el equipo multidisciplinar que está afuera, el equipo de afuera. Claro. Porque no solo el fútbol, como todo el deporte, hay un equipo afuera. No son todos los clubes Claro. y todos los deportes que tienen, pero lo correcto es que tenga. Y entonces hay espacio para nutricionistas, para psicólogos, fisioterapeutas, y médicos también, preparadores físicos, y para atletas también Que se interesan de que se repente. interesan también. Hicimos un curso muy bueno ahora que se terminó. Hay cursos básicos ahí en medicina y deporte también. Y veo también mucha iniciativa privada también con escuelas de fútbol, que ya trabajan con otra visión, para desarrollar el fútbol paraguayo. Eso es muy bueno. Sí, yo no me acuerdo el nombre ahora. Hay dos que conozco, que estuve mirando por red social sus trabajos. Ya. Incluso hablé con una de ellas la semana pasada, y ellos cuentan con toda la estructura y entonces el jugador ya se acostumbra a un ambiente, Claro. profesional. De El, ahí ya sale. el propio cuerpo técnico tiene más seguridad, doctor, si tiene un departamento médico que le Claro, ayuda a hacer claro, ese trabajo. porque ¿qué sucede hoy mucho acá en Paraguay? Bueno, muchos equipos no quieren pagar un médico
o mismo un fisioterapeuta. Y bueno, y si la APF obliga que esté en la bancada un médico, ellos ponen. Si la APF no obliga, ellos no ponen. El mismo pasa con el tema de las ambulancias en las categorías del ascenso. Este es algo que no puede pasar. Este es un error gravísimo. Ya tuvimos, salí un poquito ahora del tema que estábamos hablando y después vamos a volver. Claro. Es algo que me acordé ahora. Por ejemplo, tuvimos una experiencia en un partido el año pasado de la primera B. Estábamos en un partido, hubo un accidente, considerado un accidente grave en cancha, y donde dos jugadores tuvieron una confusión cerebral, se volvieron inconscientes ahí. En la B. En la B. Y nuestro equipo estaba preparado para esto, yo y mi fisioterapeuta. Y pasamos. Y cuando yo miro el equipo contrario, a mi costado, el equipo contrario, había una persona sin conocimiento, totalmente despreparada, haciendo una maniobra que no se hace jamás. Que esto se podría complicar el jugador. Se podría complicar, una complicación muy grave mismo. Y ahí dejé mi jugador, que ya había iniciado, dejé con mi fisio que confiaba también. Y le ayudaste. Pedí permiso y me fui a atender el jugador del equipo rival. Y tuvo que parar el partido porque legalmente fue un accidente un poquito grave, un golpe de cabeza. El jugador estaba ahí desacordado, desmayado. Y bueno, hablé con el agente de la APF. ¿Dónde está la ambulancia? No tenemos ambulancia. La suerte es que yo tenía conmigo mi collarín cervical también para inmovilizar su cuello ahí, para no pasar nada más grave. Y nos fuimos yo no me fui, tuve que quedarme. Le llevaron en una patrullera al hospital más próximo. Y ahí se fueron los policías y salió una confusión, un inicio de confusión con la hinchada del equipo. Supuestamente no se tenía, no se podría, no se permitía. Pero consiguieron poner esto fue durante la pandemia. Consiguieron poner un grupo de hinchas ahí. Y hubo un problema ahí y ya no estaban los policías. Problema y no teníamos policía y no teníamos ambulancia. Qué bárbaro. ¿Y el partido siguió? El partido se paralizó por un tiempo, pero después siguió. Después siguió sin policía y sin ambulancia. Nos quedamos un tiempo sin policía y sin ambulancia. Y yo me fui a reclamar. Pero ¿cómo no tenía ambulancia? Y la verdad es que nosotros perdimos el partido y vamos a protestar porque no teníamos ambulancia, por lo menos. Y ahí me fui a hablar con el delegado de la federación. Y la verdad que no es obligatorio en la primera B y la primera C que tengan ambulancia. Y esto es gravísimo. Y estas son las cosas que retrasan el avance del fútbol, del desarrollo. Claro, porque vos que sos jugador, fuiste jugador, vos sabés, vos conocés también muchas cosas de esto que estoy hablando, muchas cosas precarias. Hay muchas cosas buenas, pero podrían ser mejores. Esperemos que avancen realmente, ¿verdad, doctor? Eso es lo que esperamos. Sí, esto es una situación que se pasa en cancha, claro, esperemos todo esto. Ojalá que no haya un cambio después que pase algo grave con el jugador nomás. Porque claro, famoso cuando pasa algo grave y ahí tratan de hacer un cambio, ¿verdad? Ojalá que ya hagan eso antes. Yo legalmente pensé que después de esto iban a hacer cambios. Hace poco en Copa Paraguay tuvo un problema, te había comentado, ¿verdad? Sí, que un jugador, creo que fue un arquero, que gracias a la ambulancia quedó todo bien con él. Imagina si no había la ambulancia. No, y varias situaciones no tuvimos cosas más complicadas porque teníamos una ambulancia ahí con toda estructura también. Ahí no quiero solamente criticar, quiero felicitar también a los que cumplen con esto, que nos dejan como opción. Con la importancia de la ambulancia. La importancia cuando hay ya evitó muchísimas cosas también. Y ahí está una situación que sucede en cancha. Pero fuera de la cancha, la falta de un equipo profesional, capacitado, hace con que el proyecto, el desarrollo sea malísimo también, el pronóstico. Por ejemplo, el jugador está ahí, siente algo y bueno, no tiene una persona calificada para
para iniciar, para asistirle ni nada. A socorrer en el Sí. inicio. Y a veces Primer auxilio, por lo menos. Hablo en relación a lesiones. Ah, Se lesiona en una práctica. Un jugador siente un pinchazo, alguna cosa, y va a estar ahí una persona empírica o no va a estar nadie. ¿Y qué va a hacer? No. Un hielo. ejemplo, cuando dice hielo está bien. Lo malo es cuando dice hace fomento ahí. Y ahí una lesión que se iba a curar en 3 días. Se cura ahí un mes. No, y ahí se concretiza una lesión que estaba en su estadio inicial. Ya. Pasa mucho esto. O se va un empírico. No, yo conozco una persona que Que te va a ayudar. muy buena. Y se va, hace una infiltración, algo así, que se le va a quitar el dolor y va a camuflar una lesión. Y durante un partido alguna cosa, hay una rotura, hay algo mucho más grave, porque estaba camuflado y porque no hubo la atención inicial adecuada y capacidad de una persona capacitada. Entonces, esas son las cosas que hay que corregir, que algunos están intentando cambiar, pero yo creo que ahora con estas capacitaciones, estos institutos que están desarrollando, las escuelitas de la iniciativa privada y clubes también, hay clubes que trabajan bien también, en la primera, en la intermedia, en la primera vez también conozco algunos, y entonces que sirvan de ejemplo a los otros. A veces uno está criticando el que está arriba, pero no mira su club y el estado que está ahí, cómo él trabaja, por la algo estructura. Copia, lo bueno se copia. Claro. Lo bueno se copia. Andate a mirar qué está, descubrir qué están haciendo ahí, que rinde el equipo. Y sí, doctor, bueno, como dijimos, ¿verdad? Obviamente que hablamos de repente de algunos puntos críticos, pero vemos que está creciendo, está evolucionando, y obviamente que nosotros esperamos que sigan creciendo, ¿verdad? De una forma más importante, digamos, para valorar ese tema del departamento médico. Doctor, para encerrar, yo quería que deje un mensaje para toda la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Toda la gente que nos mira también, ¿verdad? Como te había comentado, los videos van a ser de repente editados en Instagram, en fin. De repente un mensaje, tanto como dijiste, jugador profesional, jugador amateur, a un joven, en fin, con toda la experiencia que vos tenés, siempre le pido a mis invitados que me dejen un mensaje positivo a toda nuestra gente. Esta falta de apoyo de los clubes también, por eso, que solo quieren hacer las cosas cuando son obligatorias. Y ahí ¿Qué pasa con esto? Esto hace que los profesionales que están queriendo trabajar no le da ánimo para seguir, no tengan ganas, y uno u otro se va ahí para hacer un extra para un partido, para otro, que esto está perjudicando solamente a los clubes. Claro. Porque uno se va sin interés alguno ahí, lleva la plata del club y no cumple con su trabajo. Yo voy a dar un ejemplo. Yo tuve un partido el fin de semana pasado y se acercó el médico del otro equipo y así me preguntó cuánto ganaba y se quejó que él ganaba poco en su club. Bueno, acá me pagan poco. Y bueno, y yo le dije, cuando él se iba, amigo, vos no querías hacer una capacitación. Yo terminé una capacitación ahora y vamos a iniciar un otro grupo. ¿Qué tal te parece? Y él me dijo, no quiero trabajar con deporte, no me gusta. Yo tengo mi clínica acá, esto y esto y esto. Bueno, ¿cómo él quiere exigir también si no algo se quiere capacitar? Si él ni siquiera quiere estar ahí, no quiere capacitarse ni nada? Y esto también estamos hablando de un error de los directivos, pero hay un error por parte de... Esto es un mensaje que mando a los profesionales. Si vos no estás interesado a estar metido con esto, a capacitarse, a mejorar, si no te gusta, haz lo que te gusta. Haz lo que te gusta. No va a meterse ahí para empeorar el deporte. Hay que tener un compromiso. Es una cosa seria. Deporte no es solamente entretenimiento. Esto genera trabajo, empleo. Muchas personas dependen de esto y es una cosa que tiene que ser tomada más en serio.
estamos trabajando con salud, con personas, y entonces uno tiene que estar capacitado para estar ahí también. Hay Y que esto, actualizarse, sí, ¿verdad, esto doctor? es algo, hay que actualizarse, Claro. hay que prepararse mínimamente. Esto me decepcionó escuchar esto de un colega. No, 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 yo estoy acá porque la verdad que yo estoy estudiando para el Para ganar un CONAREN para el extra. próximo año, yo quiero hacer otra cosa. Mm. Y ya encontré también personas también que estaban perdidas ahí. No, yo vine porque me llamaron acá, pero esto porque los clubes permiten también. Y bueno, doctor, Y ¿cómo? entonces, sí, un mensaje que dejo, como estamos hablando de deporte, un consejo para todos que están involucrados en esto. A los colegas que busquen capacitarse para exigir un, una No, valorización mejor, como así muchos mismo. reclaman, ¿verdad? Los profesionales que busquen capacitaciones, no hay excusa más, porque cada vez estamos teniendo más capacitaciones. A los directivos, que hagan la mínima inversión y que valoricen también el trabajo de un médico. Y el médico hay que estar actuando de forma integral e integrada con el club. Espectacular. Un médico para estar ahí como un socorrista, él no va a hacer nada por tu club. No, no, para esto no hace falta. Que no vamos a hacer esto solamente porque es una regla, una obligación. O sea, no es solo el día del No solo el partido, ¿verdad, médico, doctor? vamos a invertir en un equipo multidisciplinar. Ah, pero el presupuesto es bajo. Hay muchas universidades. Yo hacía esto en el rugby. Llevé unos cuantos de una universidad. Llamé, porque estoy extendiendo otra vez, pero No hay problema, no hay tengo problema. que hablar. Lo que hice. Bueno, cuando me asusté también ahí en el rugby, bueno, yo no puedo hacer esto solo. Le llamé a un amigo que es fisioterapeuta de Cerro Porteño. Creo que sigue ahí. Y le dije, vos seguís en esta universidad. Él era coordinador de una universidad del curso de fisioterapia. Bueno, sigo acá. Yo te quiero hacer una propuesta. Eh, yo estoy trabajando en el rugby también. Solo. Solo. Así funciona. ¿Qué te parece? Vos tenés alumnos que necesitan aprender en la práctica también, algunos que quieren estar en el deporte, alguna cosa así. Vos necesitas de alumnos que quieren aprender. Yo tengo una cierta experiencia para compartir mi conocimiento y ellos necesitan de esta práctica. ¿Qué te parece enviar? Y hay material humano para esto. Un cambio de favores vamos a hacer. Y resolvemos el problema que tenía ahí. Envió. Y enviamos. Yo explicaba, antes se iba un grupo, cada semana se iba un grupo. Bueno, así vamos a hacer. El partido es así, no hace falta esto, vos te quedas acá, acá y acá. Armaba las estaciones y hicimos una atención de primer nivel. Y hay cómo hacer esto. Tal vez un equipo de la B con el presupuesto que tiene, porque tiene que pagar premios, tiene que pagar todas las cosas del Semanales y partido y todo. todo esto. Y a veces no tiene esto. Ahí bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser de la peor forma? No, que busque. Hay universidades que están predispuestas a hacer Para esta liberar a parcería. sus alumnos para Sí, con pasantía. los clubes. Esto es todo cuestión de conversación. Yo tenía problemas también a veces con algunos. Yo tuve una experiencia muy mala también una vez investigando qué pasaba con un jugador. Y yo me di cuenta que su problema eran caries dentales, porque esto va a influenciar también La parte de en la musculatura, parte ¿verdad? muscular. Mm. Y yo me fui a hablar con el dirigente. ¿Sabes lo que pasa? Yo ya revisamos todo, él ya se volvió otra vez. Y yo le hice una breve evaluación. Yo no soy odontólogo, pero identifiqué unas cuantas caries. Este va a ser el problema. Me dijo el dirigente, pida que él se pile los dientes. Yo le dije, pero esta es la prevención, la carie ya está ahí. ¿Qué vamos a hacer? No, este es el problema de él. ¿Vos tenés condiciones? Hablé con el muchacho. No, no tengo condiciones. ¿Y qué vamos a hacer? Él no tiene condiciones y no podemos hacer nada. Yo hice una llamada a una facultad y hablé del caso. Y casi todas las facultades de odontología, Se ofrece. ellos tienen este trabajo popular, a precio popular, gratis. Claro. Por 5,000 solucionó el problema que Sí. el club no quería solucionar.
O sea, ahí los medios de repente de tratar de Los buscar una medios también. solución, ¿verdad? Entonces, que nuestros compañeros médicos, nutricionistas, fisioterapeutas que busquen capacitarse para exigir valoración, que los dirigentes valoren a nosotros y que los atletas se autovaloren también. Ellos tienen que valorarse también con disciplina. Si todos estamos alineados, el equipo que está dentro, el equipo que está afuera y el equipo que está para gestionar todo esto, todo va a mejorar para todos, y Paraguay y el deporte, los deportes en general solo tienen que crecer con esto. Todos vamos a ganar. Espectacular, Ese doctor. es el mensaje que Bueno, queremos todos. quedamos por aquí. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ver si por ahí hablamos en una próxima oportunidad. Claro, claro. Y una vez más te agradezco. Bueno, muchísimas gracias.